sí, de bienvenida a todos, todas y todos quienes se unen a la conversación de Aquí se conversa en su 7º capítulo, cuando queda, querido Verne Núñez, pocos días para, 17 nomás, para que la Convención Constitucional que trabaja aquí en el ex Congreso Nacional entregue la propuesta de nueva Constitución al presidente de la República, Gabriel. Cierto, bueno, acá mismo, ¿no? En este mismo lugar será esa ceremonia. Mira, no está tengo confirmado. tantos detalles. Sí. Acá va a ser, fíjate, bueno, también hace un par de horas acaba de concluir el trabajo de la Comisión de Armonización. Ya. Estaban muy contentos, también muy emocionados. Hay una mezcla, yo creo, entre emoción. Estaban armonizados, una mezcla entre emoción y también ganas de terminar, alegría por el trabajo terminado, ¿no? Un trabajo duro, ha sido un trabajo agotador, han tenido que ponerse de acuerdo para avanzar en esta nueva Constitución hasta sus últimos detalles, y nosotros hasta esos últimos detalles es lo que le traemos aquí en este programa que se conversa, información veraz y fresca de lo que ha ocurrido esta semana en la Convención Constitucional, Verne, así que ¿te parece que demos inicio? Sí, espérate, déjame saludar también a toda la gente que se conecta con los canales oficiales de la para Chile, y mientras se entrega ese borrador final, los llamamos, por supuesto, los queremos motivar a que lo descarguen de guiaconstitucional.cl, y ojo que también se están repartiendo son unas guías prácticas con el borrador, no sé si la viste. Sí, de hecho en guiaconstitucional.cl usted puede descargar o el borrador, que fíjate que yo encuentro que sería bueno como esperar hasta el final, si total ya están a punto de entregar el texto final, pero también puedes descargar ahí la guía constitucional que tú dices, que es esa guía práctica con los 10 pilares fundamentales de la Convención Constitucional. Así es, Mira, mira, tenemos aquí justo. En un esfuerzo de producción les queremos mostrar lo que es la guía. Ojo que también se están repartiendo ejemplares físicos, así que si usted la recibe, se la lee y que corra que la guía, por supuesto. Que se consiga una firma de un constituyente, porque esto es importante, vale oro, es bien bonita y se puede además compartirla, por ejemplo, si la descarga a través de WhatsApp y compartirla entre sus compañeros, colegas, vecinos, vecinas. Esta guía constitucional, el vicepresidente Gaspar Domínguez la otra vez contó que se iba a empezar a distribuir desde los extremos hacia el centro. Mira qué importante para continuar con este proceso de descentralización. Está llegando Santiago como en diciembre, cerca de Navidad. Oye, fantástico, ya está, estamos todos avisados, aquí comienza. Aquí se conversa. Claro. Gracias, y Chile. Vamos a comenzar, como siempre, con las 3 principales noticias o los 3 principales hitos, a juicio de nuestro gran equipo acá, de lo que sea en materia de normas transitorias aprobado en el Pleno de la Constitución. Así que vamos con el número 3 del ranking de noticias de esta semana. En el ranking de noticias relacionadas con normas transitorias aprobadas por el Pleno, tenemos en el número 3 mecanismos de democracia directa. La iniciativa que acerca la participación democrática a la ciudadanía estipula que el servicio electoral, dentro del plazo máximo de 3 meses, dictará los instructivos y directrices necesarias para la implementación del mecanismo de iniciativa popular de ley y de la iniciativa de derogación de ley. Totalmente. Excelente. Oye, ahí está, muy importante. Es necesario poner un acento, ¿sí? Quiero poner el acento en que la iniciativa popular de ley recoge diversas expresiones, claro, ciudadanas que no han sido recogidas ni por los parlamentarios, tampoco son de interés de los partidos políticos, ¿no? Transformándose en una herramienta importante para avanzar en muchas materias de interés público, Lucía. Claro, yo quiero decir que esta es una de las materias que abordó la Convención Constitucional y que de alguna forma profundizan nuestra democracia. O sea, cuando hay un grupo de personas que va a determinar la ley y la cantidad de firmas recogidas sobre una materia que quieren que el Congreso aborde, entonces iniciativa popular se llama eso. La ciudadanía participa también en el origen de próximas leyes. Oye, y atención con el número 2 de este ranking, un tema ya, si este es importante, olvídense mira. En el número 2 de nuestro ranking aparece normas transitorias sobre agua. En el plazo de 12 meses, el presidente de la República deberá enviar un proyecto de ley para la creación de la Agencia Nacional de Aguas y la adecuación normativa relativa a las autorizaciones de uso de agua. La Agencia Nacional de Aguas, de manera gradual, progresiva y con sentido de urgencia, realizará el proceso de redistribución de los caudales de las cuencas para garantizar los usos prioritarios reconocidos en la Constitución y priorizando además aquellas cuencas en crisis hídrica y con sobreotorgamiento de derechos de agua.
Esta redistribución no se aplicará a pequeños agricultores, comunidades, personas indígenas, gestores comunitarios de agua potable rural y otras pequeñas asociaciones autorizadas. Muy bien, importantísima norma que democratiza y redistribuye el uso del agua, sobre todo en tiempos de crisis hídrica. Importante mencionar que la autonomía de este organismo permitirá establecer políticas de largo plazo. Eso es súper importante. No dependen de los gobiernos de turno ni de la agenda electoral, sin perjuicio de que la supervigilancia del presidente de la República. Pero al ser una institución autónoma, permitirá tener un nivel de independencia financiera para lograr lo que está mandatada. Así que es súper relevante también, insisto, el tema del agua ha sido uno de los temas fundamentales también que ha impulsado la discusión constituyente. Y a propósito de temas de la Convención Constitucional, nos vamos con el número 1. Importante norma transitoria. Vamos. Entrando a una de las noticias más relevantes de esta semana, tenemos quórum de 4/7 y fin al Senado. El Pleno aprobó la norma que pone fin al mandato de los actuales senadores para el 11 de marzo del 2026. Terminan los actuales senadores el 2026, pero podrán la nueva Constitución. Por otra parte, fue zanjado el quórum para reformar la Constitución en la actual legislatura. Con 106 votos del Pleno se aprobó esta norma transitoria que señala que la aprobación de proyectos de reforma constitucional requerirá el voto favorable de 4/7 de los integrantes de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado. Qué importante. Muy importante, muy relevante el fin del Senado y además este quórum de 4/7, ¿no? Para las futuras reformas, ¿no? Claro, el fin del Senado para dar paso a esta nueva institucionalidad que es el Congreso de las Regiones, ¿no es cierto? Pero siempre teniendo en cuenta que a quienes les quede periodo, porque el Senado tiene un periodo más largo, van a poder postular entonces ya sea al Congreso o a esta Cámara. Sí, quedó muy claro, Lucía, te lo agradezco mucho. Oye, de hecho quedamos tan motivados que, atención, pues tenemos un bonus track. Démosle. Sí, un bonus track relacionado con ciertas normas que se perfilan, ojo, como innovaciones no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel mundial. Mira, por ejemplo, la norma que dice que es deber del Estado adoptar acciones de prevención, adaptación y mitigación de los riesgos, vulnerabilidades y efectos provocados por la crisis climática y ecológica. Eso es totalmente nuevo, ¿no? El Estado promoverá el diálogo, cooperación y solidaridad internacional para adaptarse, mitigar y afrontar la crisis climática y ecológica y proteger la naturaleza. Eso es súper importante, como tú señalabas, temas que son innovaciones en materia constitucional, porque el tema de la crisis climática es un tema actual. Totalmente. Entonces nosotros decíamos antes, esta propuesta de nueva constitución pone al Estado de Chile al día con esas deudas que tenía en materia de derechos sociales, pero al mismo tiempo aborda materias nuevas que no están en otras constituciones. Así que por eso innovación a nivel mundial, como esta también. Toda persona tiene derecho a un mínimo vital de energía asequible y segura. ¿Qué significa esto? Será deber del Estado garantizar el acceso equitativo y no discriminatorio a la energía que permita a las personas satisfacer sus necesidades, velando por la continuidad de los servicios energéticos. Mientras tanto, el Estado deberá regular y fomentar una matriz energética distribuida, descentralizada y diversificada, basada en energías renovables y de bajo impacto ambiental. Oye, por eso es importante leer el borrador de la Constitución. La versión que está ahora, partan cuando quieran, esperen la última versión, la guía también es muy importante para que usted mismo se haga su propia, digamos, opinión y defina su voto. Sí, el texto borrador tenía, ¿te acuerdas? Con 499 artículos, ya tiene ahora, después de las votaciones, 387, por ahí. Bajo 400. Está más pulido, está más ordenado, pasó por la revisión lingüística también, así que va a ser de fácil lectura. Expertos de primer nivel ahí asesorando. Sí, Claudia Poblete, por ejemplo, la lingüista además, pero yo conversando con algunos abogados o abogadas constitucionalistas decían que es de un lenguaje simple, que es muy bueno porque las constituciones tienen que ser así. Antes el conocimiento concentraba el poder y todas estas cosas jurídicas tenían unos términos que nadie entendía y la gente no podía ni opinar. Hoy en día lo importante es entender que las constituciones deben ser posibles de ser entendidas, opinables, recogidas por toda la ciudadanía. Por eso es importante nuestra próxima sección, el versus entre la Constitución actualmente vigente
y el borrador constitucional que se vota en septiembre. Así es, y entiendo, Verne, que es sobre el derecho a la salud. ¿Cuál es la diferencia en materia de derecho y acceso a la salud entre la Constitución que actualmente nos rige y esta propuesta de nueva Constitución? El siguiente versus de Verne Núñez. Sobre el derecho a la salud, la actual Constitución consagra el derecho a la protección de la salud y el acceso libre e igualitario a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y la rehabilitación. No consagra el derecho a la salud mental. El borrador de la propuesta constitucional consagra que toda persona tiene derecho a la salud y bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental. En cuanto a la salud mental, el Estado deberá generar políticas y programas de salud mental, aumentando progresivamente su financiamiento. El Estado deberá proveer las condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de salud. La Constitución de 1980 contempla que el Estado debe asegurar que las acciones de salud se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. No contempla el derecho de los pueblos y naciones indígenas sobre sus prácticas de salud. El borrador constitucional establece que es deber del Estado velar por el fortalecimiento y desarrollo de las instituciones públicas de salud, mientras que la atención primaria constituirá la base de este Sistema Nacional de Salud, el cual será financiado a través de las rentas generales de la nación y podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. Se reconoce el derecho de los pueblos y naciones indígenas a tener sus propias prácticas de salud. El Sistema Nacional de Salud reconocerá e integrará estas prácticas como también a quienes las imparten. Muy bien, Un aplauso, felicitaciones. Muchas gracias, Lucía. Por este trabajo. Y aplausos nuevamente para el invitado que tenemos aquí, en este set de Aquí se conversa. Vamos a hablar de materias indígenas que están planteadas en la nueva propuesta de constitución, en la propuesta de nueva constitución, con el abogado académico y experto en derecho indígena, Cristóbal Carmona. Muchas gracias por estar acá. Bienvenido, abogado. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de temas de plurinacionalidad, porque, por ejemplo, una de las dudas que hay en alguna parte de la población es que somos un único Estado, ¿no es cierto? Lo que se llama Estado unitario, regional, pero unitario. Y por otro lado, plurinacional. ¿Acaso eso dividirá Chile? No lo dividirá, no hay forma, o sea, en el derecho internacional de partida no existe el derecho a la secesión, no existe el derecho a la independencia de un Estado dentro de otro Estado, por así decirlo, y la Constitución, o mejor dicho, el borrador de la Constitución es muy claro en señalar que a pesar de ser un Estado plurinacional, es un Estado unitario. Las constituciones comparadas que se tuvieron, digamos, de los otros países que se tuvieron a la vista también refuerzan ese carácter, que son Estados plurinacionales, pero un Estado unitario. Y además el derecho internacional de los derechos humanos, que regula o que establece los derechos de los pueblos indígenas, también es muy claro en señalar que nada de lo establecido, digamos, en el Convenio 169 o en la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que son los instrumentos principales en materia de derechos humanos, al respecto, señalan claramente que nada de lo que se señala ahí puede ser interpretado de una manera que suponga un desmembramiento territorial o romper la integridad o la unidad del Estado. O sea, reconocer que existen las naciones es una cosa. Exactamente, pero eso no quiere decir de ninguna forma de que se crea un Estado dentro del Estado. Está bueno repetirlo y aclararlo constantemente, sobre todo antes del plebiscito. Sí, de todas maneras. Otra verdad que está circulando también, abogado, es si las personas pertenecientes a pueblos originarios tendrán más derechos que el resto de los chilenos si se aprueba el borrador de esta nueva Constitución. O sea, lo que hay que primero tener en cuenta es que la igualdad ante la ley exige no que a todas las personas las traten igual, sino que a las personas que están en una igual situación las traten de igual manera y a las personas que están en manera distinta, en una situación distinta, las traten de manera diferenciada. En este sentido, los pueblos indígenas y los miembros de los pueblos indígenas tienen derechos diferenciados porque están en situaciones distintas, por ejemplo, a propósito o a raíz de los problemas que trajo la colonización, el despojo de los territorios, toda la prohibición de hablar sus propias lenguas, etc. Entonces, por lo tanto, un Estado que se reconozca justo y plurinacional, por supuesto, implica reconocer que han habido estas injusticias y, por lo tanto, los pueblos indígenas tienen derecho a
mantener y fortalecer sus culturas, revitalizar sus lenguas, recuperar los territorios que les fueron despojados, etc. Entonces, en ese sentido, son derechos diferenciados que responden a las situaciones diferenciadas de los pueblos indígenas, pero no es que tengan, más derechos que exactamente, alguien que no es de un pueblo originario. Claro, y eso significa además también en el caso de la aplicación de la justicia o la posibilidad de que haya ámbitos de la justicia que los pueblos originarios, que las naciones puedan abordar, que será también en materias acotadas que en el futuro legislador, el Congreso defina, ¿no es cierto? Exactamente, eso quedó, todo lo referente a la justicia indígena quedó delegado a que sea el legislador quien pueda definir las materias, las personas, los ámbitos territoriales, pero claramente siempre con respeto a los derechos fundamentales de la persona y de los pueblos. Y con un órgano superior a todos, que es la Corte Suprema. Exactamente, la Corte Suprema termina revisando, no revisando, pero las reclamaciones que se hagan contra las decisiones de la jurisdicción indígena van a ser revisadas de alguna forma, puede decirse así, por la Corte Suprema, quien va a tener, claro, quien por así decirlo cierra, ahí tiene la última palabra sobre estas materias, decidiendo siempre obviamente con una perspectiva intercultural y en una sala especializada y con una consejería técnica que le permita conocer también o saber que se está juzgando sobre derechos, digamos, de los pueblos indígenas que responden a sus realidades. Perfecto. Hay, Verne, entre eso que tú llamabas como supuestas verdades, ¿no es cierto? Esos mitos que andan dando vuelta como una manera de rechazar estos avances en materia de derechos indígenas, la idea de que esta sería una constitución indigenista, y se dice de una manera ciertamente peyorativa o como una crítica, no se dice como algo positivo. Claro, porque dicho positivo, digamos, suena bastante bien, pero claro, ¿estamos frente a una constitución indigenista? Lo que pasa es que ya el uso del término es profundamente inadecuado, porque el indigenismo como corriente es una ideología que ocurrió a mediados del siglo XX, que tendía a la asimilación o integración de los pueblos indígenas al Estado Nacional, y lo que implicaba muchas veces la destrucción de sus culturas. Eso se ve superado por el derecho internacional de los derechos humanos. En este sentido, la Constitución de ninguna forma sería indigenista, sino más bien al contrario, reconoce derechos a los pueblos y al mismo tiempo que reconoce derecho a todas las personas, obviamente, establece derecho a la naturaleza, plantea distintas formas de articular el Estado, etc. Entonces, en ese sentido, como dice, es un mito que realmente no responde a la realidad. Pero aparte de ser un mito que no responde a la realidad, tampoco es un mito que responda a lo que se trata de instalar, ¿no es cierto? La idea de que sería una constitución que privilegia a los pueblos. No, en absoluto. Básicamente lo que se trata es que sean pueblos y naciones todos que conviven en igualdad, no con más o menos privilegios, no con privilegios, sino que en posición de igualdad, claro, y que pueden, en ese sentido, los pueblos indígenas tienen también derechos como naciones a decidir y poder controlar en lo posible los destinos, cómo quieren vivir sus propias vidas, cómo quieren desarrollarse, de la misma forma que las otras naciones o las otras personas pueden y tienen derecho también a hacerlo. Entonces, en ese sentido, la Constitución más que nada nos coloca en un piso de igualdad a las distintas naciones dentro del Estado. Muchas gracias académico UDP, Cristóbal Carmona, experto en materias indígenas. Muchas gracias por estar aquí en Aquí se conversa. Y al tiro nos vamos a la encuesta Flat. Sí, porque nos importa lo que dice la gente, ¿no? Y esta semana el inquieto micrófono de la encuesta Flat salió a preguntarle a ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad con el borrador en la mano, el borrador de la Constitución en la mano. ¿Cuál es tu norma favorita del borrador de la nueva Constitución? Y esto opinó la gente. Lo que más me ha tocado es el tema del asilo y el refugio, porque en general siento que ese es un derecho internacional y que obviamente es importante que se tome, sobre todo ahora que está tan contingente el tema de los extranjeros. La norma que más me gusta es la norma que consagra el derecho de los animales. Tiene dos sentidos. La primera los trata como sujeto especial de protección y un segundo sentido, que es el que más me gusta, que reconoce su sintiencia, es decir, la capacidad que tienen los animales de tener experiencia. El artículo 3 que otorga un derecho a vivir una vida libre de violencia de género. En verdad, para mí como licenciada en Derecho es una norma súper importante porque a lo largo de la carrera y en mi experiencia personal también me ha tocado ver cómo la violencia patriarcal afecta a las distintas mujeres, personas, diversidades y también a las niñas y niños del país. Entonces creo que el Estado busque promover y garantizar una vida libre de violencia de género es sumamente importante para avanzar como sociedad.
La norma que más me llega es la norma que tiene relación con la consagración de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad y que también tiene como objetivo la integración y la inserción social de estas personas. Y lo que más me llega tiene relación con mi vocación, con mi trabajo. Soy abogada y también soy voluntaria de la ONG La Sur y me ha tocado ver de cerca la realidad de las personas en contextos carcelarios. La norma que más me gusta es la iniciativa popular de ley, más que nada porque incentiva la participación de la ciudadanía en la creación de las leyes, ya que a veces el grupo que está seleccionado para hacer las leyes de repente no saben en la situación en la que estamos hoy en día, no conoce realmente el día a día de cada persona. La norma del derecho a la identidad, principalmente porque, bueno, toda persona tiene que tener su propio derecho a poder expresar su identidad sin que sea discriminada ni que se le pase a llevar por encima sus derechos. Ya. ¿Y por qué hoy en día esto se hace importante? Porque, o sea, siempre ha sido importante y son demandas que vienen de hace años y ahora que pueda quedar consagrada en la Constitución para mí es súper importante y que se pueda respetar todo tipo de personas y la comunidad en general. Derecho al agua y al saneamiento. ¿Por qué? Estoy haciendo mi tesis sobre el déficit hídrico en la región metropolitana y en el contexto de Chile el agua es muy importante, es un recurso escaso y es un recurso que está distribuido de manera desigual en todo el país. Tenemos un norte que se está secando, que es un desierto, una zona céntrica que se está secando y un sur que tiene disponibilidad de agua. Pero hay que cuidar esa agua y para eso se deben existir este tipo de normas que regulen también cómo el Estado debe garantizar ese derecho a las personas. Es interesante esta ley para eliminar todos los bosques chilenos, los pinos, eucalipto y toda la madera y usar esas tierras para sembrar alimentos para todo nuestro país y exportar también semillas y grano para todos debido a la contingencia que hay de las guerras, qué sé yo. Así que me parece bastante bueno. Oye, aplausos, por Aplausos favor, para la gente, ¿eh? a la gente que se está leyendo. Me encanta que la gente esté leyéndose los textos. Recordar, guiaconstitucional.cl. Ahí usted tiene la oportunidad de descargar el borrador, que yo esperaría el definitivo, no falta nada. Pero por mientras, guiaconstitucional.cl, usted puede también descargar la guía que tiene estas 46 páginas cortitos con 10 pilares fundamentales. Súper bueno. Muy bien. Quiero que nos quedemos en la calle. Nos quedamos en la calle y nos quedamos también con la guía, ¿Ya? porque el Cien Pies Constituyente, mira, Me encanta. me cuesta decirlo. Te emociona que me estamos en el emociona, séptimo me emociona capítulo. hablar de mí mismo en el fondo. Oye, el Cien Pies Constituyente salió con la guía ¿Ya? a la calle porque estamos empeñados en esta campaña Muy de bien. que corra la guía del borrador constitucional y además aprovechamos de sincerar esta conversión sobre la lectura del borrador. ¿Cómo va la gente en otro sector de Santiago, acá cerca de la convención? Lo veremos aquí en la nota del Cien Pies Constituyente. Vea. Ya está circulando esta guía práctica del borrador de la nueva Constitución y nosotros vamos a recorrer acá las calles cercanas al ex Congreso Nacional para presentársela a la gente que no la conoce, ¿no? Y también para aprovechar de preguntar cómo va la lectura del borrador constitucional. Ya lo saben, síganme, soy el Cien Pies Constituyente, en Aquí se conversa. Aquí estamos con unos amigos que vienen directamente desde Calama, ¿no? Calama, sí. ¿Cómo están? ¿Cómo se llaman? Yo, Carolina Araya. Rafael Álvarez. ¿Usted, Rafael? Oiga, honestamente, sin mentir, ¿se han leído el borrador de la nueva Constitución? ¿Completa no? ¿Ya? ¿En qué página va más o menos? No, es que no es por página. ¿Y piensa leérselo completo usted? Por lo menos? Yo sí. Ya, ¿y usted también? Sí, porque está interesante el tema de los pueblos indígenas, nosotros estamos relacionados con eso. ¿Qué les parece esto? ¿Qué les parece que se hagan este tipo de cosas? Es un poco más práctico para que la persona entienda, porque se habla de leyes, artículos, ¿Quieren verla? y todos no tenemos en este caso el acceso a este documento que te puede instruir un poquito con palabras que manejamos el ciudadano normal, digamos. Sí, pues. Ciudadanos de Calama, de regiones y de algunos pueblos que se puedan leer de esta guía práctica de la Constitución para quienes no les gusta leer o no tienen la intención de hacerlo completo. Esta es una muy buena ayuda para saber
por qué opción votar el día 4 de septiembre. ¿Y usted tiene algún amigo malo para la lectura? ¿Que no se lee ni el horóscopo, por ejemplo? Titular, sí, mi hijo. ¿Cómo se llama? Eleazar Álvarez. Léete el librito este y hoy se viene una nueva constitución y aquí tú la puedes de mejor forma apreciar. Vamos a hacer correr la guía. Ok. Ya, pásamela a mí. No, pásamela a mí. Yo se la paso a Carolina. ¿Y Carolina qué se la pasa? A ver. Excelente. Gracias, Carolina. Ya, que le vaya muy bien. Chao. ¿Cómo están, muchachos? Hola. Hola, ¿cómo están? Bien, Hola. bien. ¿Se han leído el borrador completo? Sean honestos, esto no es una prueba, no es con nota. De leérsela al 100% no, pero tenemos conocimiento de muchas, sobre todo por el tema de la fake news y todo eso, de mentiras que se dicen. Claro, ir directo, digamos, al borrador ya, pero honestamente, de los 499 artículos, ¿cuántos llevamos? ¿Queda tiempo todavía para la prueba del 4 de septiembre? Menos de la mitad, sí. Ya, menos de la mitad en tu casa, ¿ya? Tú ahí bajo, te caché. Sí, más bajo. Hay un título por lo menos. Esto es, en el fondo, si es que los pilla la máquina, si es que finalmente no logran leerse el borrador, acá también les puede servir, digamos, porque es una buena puerta de entrada a lo que dice el texto, ¿no? Si te fijas, mira, anda recorriendo. Es un torpedo para la prueba, entonces. Mira, no lo quería poner de esa forma. Dame el micrófono a mi papá. No se lee ni las instrucciones del champú para que por primera vez haga un voto con conciencia y preparado para saber lo que vota. ¡Vamos! ¡Ah, muy bien! Termino la posta. ¿Qué se dedica, don Eric? Me dedico a trabajo judicial, además tengo un oficio, una profesión. Mi oficio soy payaso, soy de circo. No te puedo creer. Sí. Ah, y trabajé en la parte, en el mundo circense. Mi oficio, sí. Y además tengo un oficio, digamos, Y mi profesión, soy técnico jurídico. Oye, ¿y tenéis como una voz especial? Claro que sí, caballero, ¿cómo no la voy a tener si soy un payaso? Por supuesto que sí que se ha imaginado. ¿Y cómo le habla? Este es el regalón de la huya, mira. ¿Cuáles son los temas por los que partiste, los que te por interesaron supuesto, lo más primero? importante, principios constitucionales. Esto es lo más importante, ¿quiénes somos? Perfecto. ¿Perdón? Porque si no Perfecto. sabemos de qué tipo es nuestro Estado, cómo vamos a ser las Exacto. personas, cómo vamos a ser Lo básico, capitales. lo fundamental. Fundamental. Usted salió súper bueno para la lectura, aquí lo vamos a poner como... Oiga, no es que me dijeron un día, oiga, ¿sabe lo que ejemplo. pasa? ¿Sabe lo que pasa? Es que no vamos a poder comer más chancho. ¿Cómo no vas a comer? ¿Dónde dice esa cuestión que no vaya a comer chancho? Claro, porque resulta que los animalistas y los ecologistas, ¿dónde dice esa cuestión? Ahí en Facebook, po. ¿Dónde? En Facebook. Y en Instagram ahí dice. No, pues mijo, ¿dónde está el artículo que diga eso? Pelado. No sea, que no le gane la desinformación, aquí está. Esta es una guía práctica del borrador de la nueva Constitución. Pelado, aquí están todas tus respuestas. Te invito a informarte. Ahí va. Perdón. ¡Tadán! Chaolines. Gracias, Eric. Muchas gracias por tu tiempo, ¿eh? Te pasaste. ¿A qué se dedica? Yo en estos momentos soy guardia de seguridad. Ya. ¿Y antiguamente? Era carpintero. Carpintero, por ya. 32 años. Oiga, cuénteme, mire, lo que tiene usted en sus manos es una guía práctica del borrador de la nueva Constitución. Una suerte de resumen. ¿Se están leyendo el borrador de la nueva Constitución o no? No. Ya, no lo están leyendo. No, porque no tenemos de dónde sacarlo. Hay salida, hay un camino. A mis compañeros, sabemos lo que solamente hemos escuchado por la televisión. Se dice que lo principal es escucharla uno, entenderla uno y tener una convicción de lo que cree. Muchas gracias, don Enrique. Ya pues. Llévese ese humilde regalito. Muy amable, mi Que le señor. vaya muy bien. Gracias por su tiempo. Hasta luego. Gracias, chao. Pura gente simpática, pura gente simpática acá en los alrededores del ex Congreso. Así que ya está. Hay varias opiniones, mucho pesimismo en torno al nivel de lectura del borrador constitucional, pero lo que nunca se pierde es la esperanza, por supuesto. Este fue el informe del Cien Pies Constituyente para Aquí se conversa. Qué gran labor, qué gran labor la de Cien Pies Constituyente. No, la gente increíble. ¿Ah? Así como la misión de convencer a las personas de que lean el Que corra la guía por lo menos. Viste que nos encontramos además con un payaso. Trabajaba en el Poder Judicial de día.
payaso de noche. Y ese señor que, el último, que yo creo que no sabemos que iba a votar, pero sí sabemos que se va a leer la guía. Y que se la llevó de regalo, sí. Lo que le pasa a mucha gente, porque la situación está complicada, o sea, durante la pandemia, el tema de la crisis, la inflación en todas partes del mundo, no solamente aquí en Chile, y es como, no me traiga más problemas, claro, cuando tú vas con esperanza. Con esperanza, con alegría y juventud, eso lo ponemos entre comillas, es un estado espiritual. Así como, con alegría. Oye, con alegría y juventud, hablar de las diferencias entre la Constitución actual y la propuesta de nueva Constitución en materia de derechos sociales. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, jubilación, derecho a la seguridad social, jubilación, pensión, ¿te parece? ¿Vamos con tu versus? Vamos. En la Constitución de 1980 se establece el derecho a la seguridad social. El rol del Estado es supervigilar el adecuado ejercicio de este derecho y debe actuar para garantizar el acceso de todas las personas a las prestaciones básicas uniformes. Las prestaciones de seguridad social pueden ser entregadas por instituciones públicas o privadas. No detalla qué situaciones o casos son considerados motivos de este derecho y no hace mención explícita a las personas que ejercen trabajos domésticos y de cuidados. En la propuesta constitucional se consagra que toda persona tiene derecho a la seguridad social. Este derecho debe ser garantizado por el Estado bajo principios como la universalidad, solidaridad, integridad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad. Se deberá crear un sistema de seguridad social público que proteja a las personas. Los casos contemplados por este derecho son enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, maternidad, paternidad, desempleo, accidentes del trabajo y enfermedades. En particular, este sistema asegurará la cobertura de prestaciones a las personas que ejerzan trabajos domésticos y de cuidados. La actual Constitución consagra que la ley podrá definir cotizaciones obligatorias. No establece límites al uso de los recursos y no brinda mecanismos de participación de trabajadores y empleadores en el sistema de seguridad. El borrador constitucional contempla que el sistema se financiará con cotizaciones obligatorias y con rentas generales de la nación. Los recursos con que se financia la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema. Las organizaciones sindicales y de empleadores tendrán derecho a participar en la dirección del sistema de seguridad social en la forma que señale la ley. Oye, me encanta. Quiero hacer un llamado inmediatamente al área superior de las comunicaciones de la Convención Constitucional para que cada una de estas cosas que tú haces, el 100 pies, la encuesta, el versus, me lo manden en cortadito y yo lo puedo distribuir por WhatsApp, porque vaya que es importante empezar a difundir la información a través de las redes sociales, considerando, o las plataformas, WhatsApp, en fin, considerando que quedan solo 17 días para que termine el trabajo de la Convención Constitucional. Y ya es importante entonces ponerse al día, informarse sobre lo que vamos a votar, y para eso dejemos los mitos de lado, dejemos los míos de lado, infórmese usted directamente, guiaconstitucional.cl. ¿Esa te la lleva? Los 10 pilares, yo... Llévatela. Oye, acuérdate que corre la guía, la lees y la dejas, por último la dejas en un banquito. Hay que hacer un acto de generosidad, que el nuevo Chile. Si puedo fotocopiarla, fotocopiaré. Nadie va a la casa del recuerdo. No, muy bien. Tengo una tentación de hacer eso, pero no lo voy a hacer. Muy bien, también se puede descargar en guiaconstitucional.cl. Oye, estamos llegando al final de nuestro penúltimo programa acá. Nos encontramos el próximo viernes a las 3 de la tarde. Antes quiero agradecerle, por supuesto, a todos los que se conectaron con nosotros a través de los canales oficiales de la CC. Guiaconstitucional.cl y hashtag Justa para Chile, porque andamos detrás de eso, de una nueva constitución justa para Chile. Un abrazo, nos vemos el próximo viernes. Chao. Chao, Lucía.